Este vídeo está patrocinado por NordVPN. ¿Sabéis? Me encantan los documentales de True Crime, estos en los que se investigan crímenes reales y algo escabrosos. Sí, a veces se pasan con el toque morboso, pero tienen muchísima investigación detrás. Sí, son capaces perfectamente de mantener tu atención y el tono. Podrías descubrir en 2 minutos si te metieses en Google quién cometió el crimen, pero ahí estás, pegado a la pantalla durante horas escuchando verdades incómodas del ser humano. Y me he dicho, oye, yo también quiero hacer mi propio documental de True Crime. Así que, para eso, me he venido a la mayor escena del crimen del mundo. El Museo Británico. Sir Hans Sloane fue un médico y naturalista irlandés del siglo XVIII, conocido sobre todo por su afán por el coleccionismo. Sloane había comenzado su afición por coleccionar curiosidades hechas por el hombre o por la naturaleza en Jamaica, donde trabajó como médico en varias plantaciones. A su vuelta a Inglaterra, contrajo matrimonio con Elizabeth Langley, heredera de varias plantaciones de azúcar en Jamaica. Los beneficios de estas plantaciones y del trabajo de esclavos permitieron que Sloane siguiera aumentando su colección, comprando objetos, a veces incluso colecciones enteras, a exploradores y otros coleccionistas que traían objetos de todos los rincones del incipiente Imperio Británico, desde Norteamérica hasta el sudeste asiático. Su colección creció tanto que tuvo que comprarse varias casas señoriales por todo Londres para poder tener dónde albergarla. A su muerte en 1753, Sloane legó su colección de 71.000 objetos, libros, plantas y animales a la nación británica a cambio de 20.000 libras, un tercio de su valor real, con la condición de que el Parlamento abriese un museo nuevo, público y de acceso libre para albergar la colección. Había nacido el Museo Británico. Ese mismo año, la colección se trasladaría a Montague House, una casa señorial en el norte de Londres. Durante las siguientes décadas, el museo iría creciendo con objetos traídos de Grecia, de América, de la India, hasta que se dieron cuenta de que, evidentemente, la casa estaba tan abarrotada que tendrían que ampliar. Montague House fue derruida y sobre ella se construyó, hacia 1850, el edificio que veis detrás. Pero la colección seguía aumentando. Lords y caballeros del imperio donaban sus colecciones o las vendían al Parlamento, y hubo que reorganizar. Algunas colecciones, como la de libros, la de retratos o la de animales y fósiles, se trasladaron a otros edificios que se convertirían en la British Library, la National Gallery y el Museo de Historia Natural respectivamente. Pero aquellas curiosidades hechas por el hombre, las antigüedades y artefactos, se quedaron aquí. Y aún así, el museo siguió creciendo a pasos agigantados, con colecciones de todo el imperio. Después de tan solo 50 años, que coincidieron con el mayor apogeo del colonialismo británico en África, la India, China, Australia o el sudeste asiático, el grandioso edificio tuvo que ampliarse otra vez. El Parlamento tuvo que comprar 69 casas para ampliar el museo por las caras este, oeste y norte. Hoy en día el Museo Británico tiene una extensión total de unos 92.000 metros cuadrados y recibe al año unos 6 millones de visitantes, al menos prepandemia. Hay que tener en cuenta también que, aunque se van rotando las colecciones, lo que vemos en las vitrinas es un 1% del total de la colección del British. La mayoría se encuentra en almacenes, bien en el sótano o en otros edificios. Una vez estuve en los sótanos del Museo Británico, por cierto, y bueno, ¿os acordáis del final de Indiana Jones en busca del arca perdida? Pues se queda corto. Y por supuesto, aunque se le llame Museo Británico, la mayor parte de los objetos expuestos vienen de todas partes del mundo, menos de Gran Bretaña. Esto no es exclusivo del British, claro. Durante el siglo XIX, otros museos enciclopédicos en París, en Berlín, en Nueva York o en Ámsterdam amasaron colecciones de millones de artefactos y antigüedades venidas del resto del mundo, conseguidas como botín de guerra, con permisos falsos, arrancadas o a veces directamente robadas en un descuido. Hoy muchos países, comunidades indígenas y grupos de activistas piden que se devuelvan algunos de estos objetos a sus lugares de origen, de donde dicen nunca deberían haber salido. Estos grandes museos, en cambio, se niegan a devolverlos y piden que se deje en paz el pasado de unos crímenes que ya han prescrito. Bien, creo que ya sabemos todos que eso de dejar en paz el pasado y no examinarlo no es algo que vaya con la tónica de este canal. ¿Qué le voy a hacer? Soy un poco metiche. Así que vamos a intentar ver por qué tantos museos tienen problemas con sus cosas, porque son sus cosas, ¿no? ¡Es mío! Ah, pero si la respuesta fuese tan fácil, este vídeo no duraría lo que vaya a durar.
Lo siento. Y aunque voy a hacer la habitual dosis de reflexiones teóricas, voy a intentar investigar algunos casos concretos para ilustrarlo. Así es, hoy nos ponemos en plan comando actualidad. Si por actualidad entendemos algo que pasó hace 100 años sobre objetos de hace siglos. El afán por coleccionar cosas para meterlas todas en un edificio no es del todo algo nuevo. En la antigua Mesopotamia, durante el Imperio Neobabilonio, la princesa Enigaldi construyó un palacio. 2500 años después, en las ruinas de este palacio, los arqueólogos han encontrado artefactos de distintas épocas, todos dispuestos de forma ordenada e incluso con tablillas de arcilla en 3 idiomas que interpretaron como etiquetas describiendo los objetos. Algunos de estos objetos eran varios milenios más antiguos que el palacio en sí. Según algunos arqueólogos, la princesa habría construido una galería para exponer antigüedades, básicamente el primer museo. Y la palabra museo en sí viene del griego antiguo, referido a cualquier lugar dedicado a las musas. Diosas de las artes y proclamadoras de héroes. Pero si pensamos en el museo moderno, los antecedentes están un poco más cerca. Hacia el final de la Edad Media y durante el Renacimiento no era raro ver que familias nobles y casas reales tenían en sus palacios salas enteras dedicadas a guardar cosas que hubiesen heredado de sus ancestros, regalos que hubiesen recibido de algún diplomático o trofeos que hubiesen arrebatado a sus enemigos a lo largo de generaciones. Estas colecciones eran una manera de demostrar el estatus social, la importancia de esa familia que a lo largo de generaciones había conseguido ir acumulando estos tesoros. Claro, si lo haces tú es síndrome de Diógenes, pero si lo hace un rico, de repente eso es una galería. Entre los siglos XVI y XVII, a medida que los reinos europeos se expandían fuera de Europa, más y más nobles fueron llenando sus palacios con cacharros y cachivaches traídos de todas partes del mundo. No solo arte, también artefactos exóticos, plantas, animales disecados, libros raros. Normalmente estas colecciones contaban con un inventario y se catalogaban, pero más a menudo parecían la peor pesadilla de Marie Kondo. Estas salas se conocían como gabinetes de curiosidades o, por su nombre claramente superior, cuartos de maravillas. Ninguna relación con Lola Flores. ¿Cómo me la maravillaría yo? Estoy demasiado borracho como para decir eso rápido. En estas salas, gente como Sloan podía guardar sus cacharros de culturas extrañas como si fueran una sirena pelirroja rescatando basura de un naufragio. Pero al contrario que tu colección de Funkos, estas colecciones servían para ganar respeto y prestigio. Estas colecciones eran privadas y eran accesibles solo a quien el dueño eligiese enseñárselas, pero el objetivo era enseñarlas y fardar de ellas. Tener objetos exóticos y mostrarlos era una forma de manejar todo ese nuevo conocimiento que estaba llegando con las nuevas tecnologías y los nuevos viajes por todo el mundo. Digamos, una forma de hacer ver a la gente no solo lo lejos que has llegado que te puedes permitir todas estas cosas, como a lo mejor pasaba en la Edad Media, sino también que eres una persona con inquietudes, cuyos objetos y cuyas posesiones se expanden mucho más allá de esas 4 paredes. Estos cuartos de maravilla no solo eran almacenes de cosas, por valiosas que fueran, eran sitios donde se contenía todo el mundo conocido, donde se podía explorar el mundo y sus partes más exóticas sin salir de casa. Pero ¿sabéis cómo podéis también explorar todo el mundo sin moverte de casa? Con el patrocinador del vídeo de hoy, NordVPN. NordVPN es un servicio de VPN que te permite conectarte a más de 5.400 servidores en más de 60 países del mundo. Esto es muy útil, por ejemplo, para proteger y encriptar tu conexión, sobre todo si estás accediendo a internet desde un wifi público o desde una cafetería, porque es ahí donde vas a trabajar, porque es el único sitio donde puedes ponerte a escribir la tesis sin ponerte a llorar. Es la forma más fácil de proteger tus datos mientras navegas y de preservar tu paz mental. También te permite proteger tu conexión de anuncios intrusivos o del seguimiento web. Pero para mí, NordVPN es sobre todo muy útil si tienes servicios de streaming y quieres acceder a películas o series que solo están disponibles en el catálogo de otros países. Por ejemplo, para varios de los clips que he utilizado en este vídeo, he podido acceder a ellos de forma completamente legal y sin ningún tipo de lío gracias a NordVPN, porque me he podido conectar al catálogo de Netflix Canadá o Estados Unidos. Además, es sencillísimo de usar. Yo llevo utilizándolo más de 2 años y para alguien que es tan tecnológicamente inepto como yo, he podido utilizarlo en el ordenador, en el móvil y hasta en la tele. Se agradece mucho que sea tan fácil como abrir el programa, elegir dónde quieres buscar el servidor al que conectarte, darle a un botón y llego al Reino Unido mucho más rápido que las antigüedades llegan al Museo Británico. O de vuelta en España disfrutando de comidita rica y pudiendo ver Paquita Salas. O en el inconmensurable espacio cibernético. ¿De dónde viene esa voz? Tendrás que probar NordVPN para descubrirlo. Entra en NordVPN/putomiguel para obtener hasta un 60% de descuento durante 2 años. Por solo 2,77 € al mes podrás proteger tu conexión de malware y fingir que estás en cualquier parte del mundo cuando solo estás intentando ver Netflix desde la comodidad de tu propio salón. Pero de alguna forma habrá que acceder a esas películas. Y hablando de mover cosas por todo el mundo, volvamos al vídeo.
El coleccionista era alguien que sabía cosas que el resto no, porque tenía acceso a cosas que el resto no. Y con ese acceso privilegiado venía el interés de otros coleccionistas o de gente interesada en estudiar la fauna, los minerales u otras culturas. Es como cuando en el patio del colegio un chaval se volvía el más popular porque un miembro de su familia había ido de viaje y le había traído de vuelta tazos de Pokémon de otro país. Ahora no eras el pringado al que nadie hablaba en el recreo y que pasaba demasiado tiempo haciéndose el mejor amigo del conserje. Ahora eras popular. Cosmopolita incluso. Ahora, con el tiempo, la mentalidad hacia estas colecciones fue cambiando hacia el modelo de museo ilustrado. Para empezar, ya no bastaba con tener de todo de todas partes por la mera curiosidad de lo novedoso, porque ahora los ilustrados, en verdad, quieren más. Ahora había que ponerle un orden a estas cosas. Ahora había que recoger tu cuarto de maravillas y estudiar las cosas para poder categorizarlas. Plantas por un lado, animales por el otro, cosas hechas por el hombre aquí, cosas hechas por el hombre pero exótico allí. Estas clasificaciones luego servirían para crear taxonomías, tipos de rocas, especies de plantas, de animales, razas. Volveremos a eso más adelante. Estos museos ya no se veían solo como almacenes de conocimiento para fardar con tus amigotes. Ahora empezaban a verse como lugares que podían servir para aprender y para enseñar al público. Al principio, sobre todo, a las clases altas, que eran quienes se podían permitir el lujo de ir a estos lugares. Pero poco a poco, y sobre todo a partir del siglo XIX, empezó a expandirse la idea de los museos nacionales. Museos al servicio de la nación, para educar a las masas y para servir al progreso social del buen gusto. Esto, claro, suena bien, suena estupendo. Nada me gustaría más que todo el mundo tuviese buen gusto, pero aquí estoy yo, que me gustan los hombres. No tengo criterio, nadie al volante. Suena estupendo, pero no era inocente. Para empezar, porque era una educación que venía de arriba hacia abajo, de acuerdo a los valores de las clases privilegiadas, aunque muchos de ellos lo vieran como una ciencia objetiva e imparcial. Por ejemplo, el teniente general Pitt Rivers abrió su colección de 22.000 objetos recogidos por todo el mundo en lo que se convertiría en el Museo Pitt Rivers, en la Universidad de Oxford. Hoy en día es uno de los museos etnográficos más importantes del mundo, y Pitt Rivers lo abrió como un museo educativo de acuerdo a sus valores y los valores de la época. Las masas son ignorantes y el conocimiento está inundado por la ignorancia. El conocimiento del que carecen es el conocimiento de la historia. Esto les deja abiertos a los designios de demagogos y agitadores que quieren romper con el pasado y buscan remedios para los males existentes o los medios para un futuro progreso por medio de cambios drásticos. La ley de que la naturaleza no da saltos puede enseñarse por la historia de artilugios mecánicos, de manera que se haga a los hombres al menos cautelosos cuando escuchan sugerencias revolucionarias descabelladas. Las clases trabajadoras tienen poco tiempo para estudiar, sus horas de ocio son, y siempre deben ser, comparativamente breves. El tiempo y la claridad son elementos de primerísima importancia en el asunto que se examina. Así es, hay que educar a las masas, pero no demasiado, y con las ideas correctas, y no hay que dejarles demasiado tiempo, no vaya a ser que empiecen a pensar por sí mismos. De hecho, el nombre completo de este hombre era, esperad, Augustus Henry Lane Fox Pitt Rivers. Maldita sea, ¿qué tengo dicho con los nombres compuestos? Es decir, el museo era, y debía seguir siendo, no solo un lugar para la interpretación del mundo y del pasado, sino también un lugar para el control social. El museo pasaba de convertirse en un almacén pasivo a un intérprete activo, y así se convertía en una autoridad para interpretar el mundo y el pasado, con todos sus sesgos y sus asunciones basadas en estereotipos de su propia época, claro, como por ejemplo cuando te hacen reconstrucciones de la prehistoria y te ponen a las mujeres siempre moliendo grano mientras quienes hacen las herramientas y cazan son los hombres, porque evidentemente en esa punta de flecha parecía tallado propiedad de Gorgug. Además, este poder educativo se llevaba a la base del museo en sí, la colección. Si los objetos son lo que nos permite interpretar el mundo y entenderlo, si son símbolos de una época o de una civilización perdida, entonces los objetos son lo que nos va a permitir educar a la sociedad. Así que tenemos que seguir aumentando la colección, ya no solo para el mayor prestigio del coleccionista, ahora es por un bien mayor, para el prestigio y la gloria de la nación. En palabras del arqueólogo más famoso del mundo, debería estar en un museo. ¿Sabéis? El rollo true crime me gusta, pero creo que hay formas mejores de hablar de crímenes vintage. Así que creo que va siendo hora de darle algo de color a esto, o más bien, de quitárselo.
Gracias por recibirme, Dr. Jones. Verá, tengo entendido que hace unos años rescató una serie de artefactos que habían desaparecido y tengo unas preguntas. ¿Sabe? Creo que es usted quien debería estar en un museo, sobre todo después de su última aventura. Oh my God! What is that? Mejor no hablemos de ello, dejémoslo en que tuvo 3 aventuras. Ahora, la idea de que algo debería estar en un museo puede parecernos bastante lógica y hay bastantes cosas para las que no habría ningún tipo de discusión. La mayor parte del mundo se piensa que las colecciones de los museos serán artefactos exóticos, rarísimos y antiquísimos, pero creedme, la mayor parte son otro fragmento de cerámica sin numerar que se excavó en el yacimiento del pueblo hace 20 años y que nadie va a estudiar hasta dentro de otros 30. Hasta que otro arqueólogo quiera hacer una tesis de material sin publicar y básicamente tenga que reexcavarlo de una caja cubierta de polvo para hacerle una foto y convertirlo en un número en una base de datos que nadie va a leer. Me queda un año de tesis, así que os vais a tragar todos mis gritos de auxilio. Bueno. Y bien, en eso estamos bastante de acuerdo. Debería estar en un museo. El patrimonio es de todos y hay que cuidarlo. Y que esos objetos estén en un museo van a permitir que alguien pueda estudiarlos en un futuro. A sacrificar su estabilidad mental por la ciencia. Tranquilos, no es algo que le pase a todo el mundo. Quiero decir, yo empecé una tesis y miradme aquí, siendo el paradigma de la estabilidad mental y emocional. Pero claro, hoy no estamos hablando de los cacharros rotos, olvidados y que a nadie le importan, excavados a la vuelta de la esquina. Sí, Dr. Jones, debería estar en un museo, pero ¿qué museo? ¿Por qué la Dama de Elche debe estar en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid y no en el Museo Arqueológico de Elche? ¿O por qué el busto de Nefertiti debe estar en el Neues Museum de Berlín en vez de en el Museo del Cairo? Mucho hablar del busto de Nefertiti, pero ella no tenía estas nefertetas. Esto es un canal de humor inteligente. ¿Y cómo acabaron estas cosas viajando tantos kilómetros? No es como que le saliesen patas y echasen a andar. Si acabaron llevadas de un rincón del planeta a otro, fue por el coleccionismo. Uy, ¿y esto? Pues sí que tienen que ser fans para hacerle una estatua a un emoji. Este Moai estaba en una casa ceremonial de la isla de Rapa Nui, la que nosotros llamamos Isla de Pascua. Una noche, miembros de la Marina Real decidieron excavarlo de su lugar y montarlo en su barco, el Topaz. En ese corto trayecto, los hombres lavaron la pintura roja y blanca que cubría el Moai. El Topaz partiría al día siguiente, con Hoa Hakananaaya a bordo. Su destino, Plymouth, Inglaterra, donde sería ofrecido como regalo al almirantazgo de la Marina. Como regalo no se podía negar, era original. Sin embargo, el almirantazgo enseguida ofreció Hoa Hakananaaya a la reina Victoria, quien propuso hacerlo parte de la colección del Museo Británico, donde decoraría la entrada principal hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial. En Rapa Nui, estas estatuas formaban parte de ceremonias en las que se pintaban, se cuidaban, para recargar su fuerza espiritual o mana. Para los habitantes de Rapa Nui son esculturas de sus antepasados, y en un podio o una vitrina, Hoa Hakananaaya se encuentra solo, vacío. En 2018, la comunidad indígena de Rapa Nui pidió su repatriación. Fueron recibidos en el Museo Británico, donde se les dejó reposar una serie de ofrendas. A cambio de la repatriación, los indígenas de Rapa Nui ofrecían al British una copia hecha exclusivamente para ellos con el basalto de la isla, para que el original, aquel que aún alberga el espíritu, volviese a su lugar ancestral. El museo aún no ha aceptado. La mayor parte de reclamaciones para devolver el patrimonio cultural a su lugar de origen son en torno a objetos que acabaron en museos de Europa y Estados Unidos durante el siglo XIX y principios del siglo XX. Esto no debería sorprendernos. Por un lado, sí había más museos públicos cuya finalidad era educar a las masas. Y por otro lado, las potencias europeas y Estados Unidos estaban haciendo un programa de ampliación y los objetos siempre se movían en la misma dirección, de zonas colonizadas a regiones colonizadoras. Estos objetos se sacaban no solo para llevarlos a museos. Durante esta fase de acumulación capitalista, muchas de las élites seguían agrandando sus colecciones privadas. Se sacaban objetos de las colonias para regalarlos a instituciones o para revenderlos a otros coleccionistas, y cuando la persona moría o cambiaba de opinión, pues a veces lo vendía o lo donaba a un museo. Es decir, que aunque muchos acabaron en instituciones públicas con el presunto objetivo de educar a las masas, esa no fue siempre la intención con la que se sacaron. En su mayoría los objetos seguían saliendo para el prestigio de quien los sacaba, porque podían, porque ¿quién iba a impedírselo?
Bueno, durante mucho tiempo nadie, pero a lo largo del siglo XX muchos países fueron poniendo leyes para limitar la salida de artefactos. En Irán, por ejemplo, las misiones arqueológicas con equipos europeos o americanos podrían llevarse algunos artefactos, pero la mayoría de lo que se excavase se quedaría en Irán, y serían las autoridades quienes examinasen qué podía salir y qué no. Este sistema, llamado Partage, permitía que los equipos extranjeros pudiesen tener colecciones en sus propios museos para investigar, pero sin dejar a las comunidades locales sin su patrimonio. Algo parecido ocurrió en Egipto, pero esto no impidió que se siguieran sacando antigüedades a escondidas. Por ejemplo, el busto de Nefertiti. La expedición arqueológica de la Deutsche Orientgesellschaft, compañía oriental alemana para los amigos, excavó el busto en Amarna en 1912. Por aquel entonces los hallazgos tenían que dividirse entre Egipto y Alemania, y el director de la excavación, Ludwig Borchardt, quería asegurarse que la compañía se quedase con el busto. Para ello, cuando llegó la hora de la inspección, escondió el busto de Nefertiti y lo disimuló. Le dijo al inspector que se trataba de un busto sencillo y sin importancia, hecho de yeso, y le enseñó una foto en la que el busto salía intencionadamente mal. El secreto siempre está en la iluminación, eso lo sabe cualquier drag queen. Así que para quienes vayáis a decir en los comentarios que salgo mal, es la luz, no soy yo estoy guapísima. Aunque el busto llegó a Alemania en 1913, Borchardt pidió que se mantuviese en secreto en el almacén del museo durante 10 años. Y digamos que este repentino secretismo era algo sospechoso. Si tan bonito era y tan orgulloso estabas y tan legalmente lo habías sacado, que menos que mostrarlo al mundo. En cuanto el busto estuvo a la vista del público, Egipto lo pidió de vuelta y, por supuesto, Alemania se niega a devolverlo. Técnicamente no lo robaron, solo lo consiguieron tras jugar una partida muy cara de ¿dónde está la bolita? Y a medida que las colonias fueron consiguiendo su independencia, estos nuevos países fueron poniendo leyes parecidas para impedir que saliesen sus bienes culturales. Esto no frenó del todo la salida de artefactos, solo obligó a la gente a ser más sutil. Y por sutil me refiero a, por supuesto, tráfico ilegal. No es como que el de antes fuese legal, es que simplemente no estaba regulado, era alegal. Los artefactos seguían saliendo, ahora de manera ilegal, y se llevaban a colecciones o a casas de subastas. Se compraban en secreto y años después el traficante o el coleccionista de turno podía venderlo o donarlo a un museo en lo que llamamos, a ver cómo lo digo, blanqueamiento de dinero. Ya está. No tiene más. Total, muchas antigüedades se habían sacado de sus lugares de origen durante el siglo XIX y principios del XX, cuando no existían leyes que lo hiciesen ilegal. Así que era muy difícil en muchos casos discernir qué se había sacado de manera ilegal de un país que se había sacado de manera alegal en ese momento de salvaje oeste del colonialismo. Por ejemplo, la crátera de Eufronio, vendida al Met en 1971. El Met la había comprado al marchante americano de arte Robert T. Hecht. La compra de esta crátera llamó la atención de muchos. Era un objeto de increíble valor y nadie podía creerse que hubiera aparecido de la nada. Robert fue entrevistado por varios periodistas y respondía lo mismo, que había adquirido la crátera a un vendedor de monedas armenio afincado en Beirut, llamado Dikran Sarrafian. Un reportero del New York Times consiguió localizar al vendedor. Cuando le preguntó por la crátera, Sarrafian le explicó que su padre la había comprado a un amateur y la había guardado en una caja para sombreros sin saber lo que era. Antes de que el reportero se marchase, Sarrafian le contó que estaba pensando en mudarse a Australia, despidiéndose con estas palabras: «He malgastado la mayor parte de mi vida en putas y arqueólogos». No creo que haya que faltar el respeto a gente que simplemente está haciendo su trabajo. No creo que las trabajadoras sexuales se merezcan esta falta de respeto. La cosa es que esta historia del comprador de monedas armenio, la caja de sombreros, etc., no se la creía nadie, pero no había forma de demostrarlo. No fue hasta 20 años después, en 1995, cuando la policía suiza entró en un almacén en Ginebra alquilado al traficante de arte Giacomo Medici, que el asunto se resolvió. Medici guardaba en este almacén no solo obras de arte, también evidencias fotográficas de los objetos que había ido comprando y vendiendo durante los años. Entre las fotos apareció la crátera del Met, que había sido excavada ilegalmente por un saqueador de tumbas en una tumba etrusca. 10 años después de que se descubriese el pastel y tras las continuas reclamaciones del gobierno italiano, el director del Met aceptó devolver la crátera siempre y cuando los museos italianos le cediesen en un préstamo a largo plazo objetos de igual valor. Esto no era un reconocimiento de culpa, era la única forma que tenía el Met de no salir escaldados y de asegurarse de que nadie mirase demasiado de cerca de dónde venían las colecciones del Met. Entre los archivos de Medici, la policía también encontró fotos de objetos comprados por Shelby White, miembro del Consejo de Administración del Met. De acuerdo a fuentes cercanas, White y su marido, Leon Levy, habrían disfrutado del derecho de ver primero muchas de las antigüedades ilegales que salían al mercado,
para comprarlas ellos mismos si así lo querían. En 2006, el Met dedicó una galería a la colección que White y Levy había donado al museo, aun cuando ya se sabía que el origen de gran parte de esa colección sería dudoso. Esto de hacer pasar antigüedades ilegales como antigüedades que llevan décadas circulando también pasa mucho en contextos de guerra. Pasó con la guerra de Irak y estoy casi segura de que ahora mismo debe haber cientos de miniaturas ortodoxas procedentes de Ucrania llegando a colecciones privadas de algún oligarca en Rusia o en Estados Unidos. Pero eso es un tema para otro vídeo. Uy, la policía. Van a atrapar el cuerpo del delito. En 1970, la UNESCO aprobó la llamada Convención para la Prohibición y Prevención de la Importación, Exportación y Transferencia de Propiedad Ilícita de Bienes Culturales. Se ve que los nombres cortos no les van. Sí, el título es muy descriptivo, pero intenta decirlo muchas veces muy rápido. Podrían haber hecho como los artículos académicos, pones una cita graciosa que es una referencia a alguna cosa popular y luego ya pones en el subtítulo la descripción. Por ejemplo, se me ocurre, lo mío pa' mí. Convención para la prohibición y prevención de bla 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 bla. Bueno, pues la convención Lo mío pa' mí se puso en marcha sobre todo para frenar el tráfico ilegal de antigüedades. Básicamente decía a los países y a los museos que no aceptasen objetos que habían sido excavados ilegalmente o sacados de su país de forma ilegal, y que siempre tendrían que documentar el historial del objeto para asegurarse de que había sido comprado o adquirido de forma legal o que había salido de su país en ese periodo de alegalidad. Hubo muchos que se opusieron a esto, porque hasta entonces se entendía que un objeto excavado ilegalmente, bueno, ya formaba parte de una red de tráfico. Si no lo compraba un museo, lo compraría un coleccionista privado y ese objeto se perdería para siempre. Así que era una obligación casi moral el comprar esa vasija de hace 2000 años que a saber de dónde ha salido, porque mejor que esté en un museo disponible para todos que en una colección privada. Frente a ello, el argumento de la convención era que este tipo de compras legitimaban el expolio. Daban el mensaje de que las colecciones privadas y con orígenes dudosos podrían ser aceptadas en lugar de condenadas, y que el coleccionista de turno vería aceptable enseñar su colección o incluso ganar prestigio donando sus objetos traficados a un museo al pasar unos años. Piensa en Amancio Ortega comprando antiguallas de forma ilegal en Bangladesh y luego donándolas a museos en España. Está feo, aunque bueno, algo me dice que la prensa se lo comería con patatas y hasta tendríamos que darle las gracias. La convención en sí se basaba en un principio, la idea de que los bienes culturales son uno de los elementos sobre los que se construye la identidad de un pueblo o de una nación. Así que su verdadero valor está en esa asociación con el contexto original, con el pueblo de origen. Las cosas debían quedarse donde estaban. Pero para algunos la convención era algo terrible, algo que ponía trabas y límites a la circulación basándose en un énfasis nacionalista. John Henry Merriman, un profesor de Derecho en Stanford y coleccionista, expresó algunas de sus frustraciones de la manera más ochentera posible. Para él, el mundo se dividía en naciones fuente o naciones de origen y naciones de mercado. Las primeras tenían un excedente de bienes culturales, más de los que podrían usar, mientras que las naciones de mercado tenían demanda. Así que en un mundo ideal, para Merriman, la mano invisible del mercado haría que esas antigüedades circulasen de esos países con un excedente de antigüedades y normalmente más pobres hacia países más ricos con una demanda de antigüedades. Pero al firmar la convención, esos países de origen estaban renunciando voluntariamente a ganar dinero vendiendo sus bienes culturales. De esta forma no consiguen expandir su cultura, no consiguen explotar estos objetos como recursos valiosos para el comercio y contribuyen al empobrecimiento cultural de la gente en otras partes del mundo. Parece una rabieta de un niño pequeño cuando no le dejan jugar con las cosas de otro. ¡Ay, vamos! Tú ya tienes demasiadas ánforas, déjame jugar un rato. ¿Pero qué podemos esperar de los americanos? Si no tienen historia, la compran. Para algunos, esta convención legitimaba un nacionalismo cultural, esa idea de que la nación está definida por una esencia cultural que sobrevive al paso de los siglos y las generaciones. Y hasta cierto punto, parece lógico que eso nos rechine. ¿Hay algún motivo por el que una escultura griega de hace 2500 años sea propiedad legítima de un griego del siglo XX? ¿Tiene sentido que un egipcio, árabe y musulmán diga que el Egipto faraónico es su pasado y su cultura y de nadie más? ¿Qué hace una falcata íbera más mía que de un portugués o de un marroquí? Este es uno de los argumentos que más han utilizado los defensores de estas grandes colecciones venidas de todas partes del mundo, encontradas en el Met, el Louvre, el British, etc. Pero en realidad es un argumento un poco falso, porque la convención no buscaba legitimar este tipo de discursos de la nación como un espíritu atemporal. Donde ponía el foco la convención era en el contexto,
en que los bienes culturales solo adquieren su verdadero valor cuando se conocen con la mayor precisión su origen, su historia y su medio. Es decir, algo no era egipcio por una continuidad cultural y esotérica con los faraones, sino porque se había excavado en un yacimiento que se encuentra en lo que hoy en día es el Estado egipcio. Por ejemplo, una ánfora griega excavada en la antigua colonia griega de Ampurias, localizada en lo que hoy en día es la provincia de Girona, no sería reclamada por el Estado griego, por mucho que culturalmente sea griega. Se quedará en Ampurias o, como mucho, viajará al museo de la capital, sea de la provincia, de la comunidad autónoma o del Estado. Del mismo modo, quien reclamó la crátera de Eufronio fue Italia, no Grecia, ya que por mucho que fuera hecha en Atenas y sea uno de los ejemplos más espectaculares de cerámica griega, la pieza se excavó en una tumba etrusca cerca de Roma. El problema de muchos de estos objetos no es que estén en una colección privada o en un museo a miles de kilómetros, es que no sabemos de dónde ha salido. En arqueología lo que nos importa no es tanto el objeto en sí, sino el objeto en su contexto y el contexto en el que ha aparecido. Si no sé de qué yacimiento ha salido, de qué zona, de qué unidad estratigráfica, esa figurilla sumeria tan bonita me va a dar mucha menos información que el fragmento de cerámica más feo que te puedas encontrar, pero bien documentado. Menos los fragmentos de Galbo, esos que les den. Galbo que veo, Galbo que saco de la base de datos. ¿No queríais chistes de nicho? Pues chistes de nicho arqueológico. En un nicho me quiero ver. Pero sí, para decorar o para fardar, esas antigüedades sin contexto sirven mucho más. Así que, Dr. Jones, deje que repita la pregunta. ¿Debería estar en un museo o debería dejarlo donde está a ver qué pasa? Deje el Arca de la Alianza donde pueda verla, Dr. Jones. Ups, esto no era... ¿Por dónde iba? Ahora, la convención no deja de ser algo amplio y vagamente definido. Habla todo el rato de que se prohíbe el tráfico ilícito, pero deja que sea cada país lo que define que entiende como ilícito. Algunos países prohíben que se saque cualquier antigüedad o incluso muestras de tierra de sus fronteras. Otros permiten que se saquen algunas antigüedades si se cuenta con permisos. Así que es bastante abierto. Las distintas leyes nacionales y la convención dejan más o menos claro qué tiene que hacerse con los objetos sacados ilegalmente. Tienen que devolverse a su país de origen. Pero aquí está lo complicado. ¿Qué hacemos con los objetos que salieron antes de que hubiera un marco legal? Tal vez, si pensamos en cosas robadas en el British, de lo que más se acuerden algunos sean de los mármoles del Partenón. En 1801, Thomas Bruce, conde de Elgin y embajador británico en el Imperio Otomano, ordenó a sus hombres llevarse varias esculturas y frisos de las ruinas de la Acrópolis en Atenas. Según él, había recibido un permiso firmado por las autoridades otomanas. Nuestra historia empieza en realidad mucho antes que Elgin, muchos eones atrás. Vale, no voy a empezar a cantar, lo que le faltaba a este canal. Vale, brevemente, aunque cuando nos dicen el Partenón pensamos en esto, a principios del siglo XIX las ruinas de la Acrópolis eran más bien esto. El monumento original fue construido en el siglo V a.C. por Pericles con el dinero que recaudaba de la Liga de Delos. Tengo un vídeo al respecto por si lo queréis ver. Es que siempre he querido decir eso. Hombre, si es Pericles, nuestro viejo amigo. Tras varios desastres, entre ellos terremotos e incendios, el Partenón fue convertido en una iglesia ortodoxa en el siglo V después de Cristo. En ese momento, algunas de sus esculturas se desfiguraron por eso de que el programa iconográfico no casaba con la iglesia. El mayor daño fue a algunas de las metopas. Esos son los relieves que van aquí, entre lo que llamamos los triglifos. Durante los siguientes 1000 años el edificio sería una iglesia y sus esculturas paganas coexistirían con las pinturas de Cristos y vírgenes. En el siglo XV, cuando la ciudad fue conquistada por el Imperio Otomano, la iglesia se convirtió en una mezquita. Y durante los siguientes 2 siglos el edificio seguiría en relativa paz, hasta que en 1687 fue bombardeado por las fuerzas venecianas y el Partenón estalló. Es lo que tiene cuando utilizas un edificio como polvorín, que hace pum. ¡Se convirtieron en chocapic! Bien, de ese estallido es más o menos donde se quedó el resultado final que vemos hoy de esas ruinas. Unos años después se intentó reconstruir una mezquita más pequeña dentro de las ruinas del Partenón y en el resto de la Acrópolis había un barrio donde vivían vecinos cristianos y musulmanes. Esto fue más o menos lo que se encontró Lord Elgin en 1801. Ahora, volviendo a Elgin, el supuesto permiso que había recibido de parte de las autoridades otomanas era para hacer croquis, dibujos y moldes para poder hacer copias de las esculturas. Ahora, Elgin debió decidir que esto no era suficiente y arrancó varias de las esculturas y frisos para llevárselos a su mansión en Escocia. Como parte de los trabajos, los miembros de su equipo tuvieron que arrancar físicamente varias de las esculturas del edificio. Las fuentes de la época nos cuentan que muchos de los vecinos no aprobaban de cómo se estaban
estaban arrancando estas estatuas porque creían que estaban perturbando a los espíritus que vivían dentro. Incluso se nos dice que varios de los porteadores que estaban llevando las esculturas al puerto del Pireo abandonaron las cajas en mitad del camino porque habían creído que oían cómo las esculturas protestaban. El barco con el primer cargamento se hundió en el mar Egeo y Lord Elgin tuvo que mandar varias misiones de rescate para sacar algunas de las esculturas del naufragio. Pero bueno, después de todos estos esfuerzos, los mármoles por fin llegaron a la mansión de Lord Elgin en Escocia, donde se quedaron hasta 1816, cuando Lord Elgin decidió venderlos. Supongo que porque tenía que redecorar y ya no conjuntaban. Lord Elgin le ofreció los mármoles al Parlamento británico y ante esta oferta, el Parlamento decidió iniciar una investigación. Normal por otro lado, ¿no? Si compras algo, quieres asegurarte de que se lo estás comprando al dueño legal de la cosa. No vaya a ser que luego vengan a reclamártelo, tengas que devolver la cosa y encima te quedes sin el dinero que has pagado. Y para quienes dicen que no podemos juzgar el pasado con la moralidad del presente, la compra de los mármoles fue debatida desde el principio. Lord Elgin había sido criticado desde que decidió llevarse los mármoles, sobre todo por Lord Byron, que le dedicó varios poemas, y fue llamado un saqueador por mucha gente de su propia época, incluyendo el director del Museo del Louvre. El Parlamento consideraba que Elgin había podido abusar de su poder como embajador y decidieron abrir una investigación interrogando a Lord Elgin, a su esposa y a varios miembros de su casa. Y Elgin no tuvo problema alguno en mentir descaradamente. Veréis, aunque el permiso que había recibido Elgin era únicamente para hacer copias, Elgin dijo al Parlamento que fue al llegar al Partenón y ver el estado deplorable en el que estaban aquellas esculturas que decidió cambiar de opinión y llevárselas porque estarían más seguras con él. Se había pasado, pero era por una buena causa. Y esta excusa no solo era mala, también era mentira. El equipo de Elgin había empezado a arrancar las piezas antes de que Elgin llegase a Atenas para supervisar los trabajos, así que no había tenido forma posible de ver cómo estaban en un estado deplorable y cambiar de opinión. No, desde el principio la intención había sido llevárselas. El Parlamento también pidió pruebas de la legalidad, como por ejemplo el permiso original, que Elgin nunca llegó a presentar y del que únicamente conservamos una copia italiana. Pero al final el Parlamento sí que decidió comprar los mármoles, no porque hubiesen podido establecer que Elgin era realmente el dueño legal, sino porque algunos parlamentarios dijeron que sería una forma de elevar el prestigio nacional inglés y que si no compraban ellos las esculturas, Elgin se las vendería a otros y probablemente las comprarían los franceses. Y seamos sinceros, nadie quiere ver eso. Puede decepcionarme que estén en Inglaterra, pero la alternativa de que estén en Francia, imaginad cómo sería. De hecho, aumentar las colecciones de los museos nacionales fue una parte importante de las rivalidades entre Gran Bretaña y Francia durante el siglo XIX, cuando se jugaban el puesto de ser la mayor potencia mundial. El tener estas colecciones era, igual que 100 años antes con las colecciones privadas, una cuestión de prestigio. No era tanto en sí por tener el objeto, sino por decir que tienes el objeto, y había tanta rivalidad entre el Louvre y el British como entre el Elíseo y el Parlamento. Por supuesto, devolverle los mármoles a Grecia nunca fue una opción, porque, bueno, en aquel momento Grecia seguía bajo dominio otomano y no sería hasta 15 años después que lograrían independizarse. Tras su independencia, el Estado griego iría construyendo la identidad nacional en torno a la Grecia clásica. Pericles, Leónidas, Platón. En la Acrópolis, todos los restos de época otomana, bizantina o de la ocupación franca se purgaron para intentar devolver al monumento a su supuesto aspecto original. De hecho, si vas a la Acrópolis es posible que aún te encuentres algún cascote con una inscripción en árabe entre los restos de las plataformas que se han hecho para que pasen los turistas. Pero bueno, ese es otro tema. El caso es que para Grecia los antiguos griegos bien, pero todo lo que vino después y hasta 1821, mal. Esta corona de verdad. Que bueno, sabéis que en realidad la Ilíada y la Odisea no están hechas para ser leídas por pomposos señores con coderas en Oxford o en Cambridge, sino que estaban precisamente para ser recitadas y cantadas de esta forma. La verdad es que menudos bobs, o sea, ¿quién pudiese perrearle a Homero a esto? En la construcción de esta identidad nacional, el Partenón se convirtió en la imagen más característica y en el símbolo de todo lo que representaba la antigua Grecia, y por tanto, en el símbolo del Estado griego en sí. De hecho, si buscas antigua Grecia en Google, lo primero que te va a salir como una imagen es el Partenón. Pero no fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial que empezó a hablarse de devolver los mármoles.
Tras la guerra hubo algunos acuerdos entre países europeos para devolver todo el arte robado por los nazis, y algunos académicos británicos propusieron devolver los mármoles a Grecia como una señal de buena voluntad en la nueva Europa que se estaba intentando construir. Durante las siguientes décadas empezó a crecer un interés y un discurso por intentar traer los mármoles de vuelta a Grecia, hasta que en los años 80 la ministra de Cultura Melina Mercouri decidió hacer de esta reclamación un asunto oficial del gobierno griego. Y esto significó pelea. ¡Ay, que me encanta una buena pelea! El Museo Británico usó legalidad. Veréis, cuando alguien roba algo y se lo vende a un tercero, esa persona puede escudarse en que no sabía que era robado y lo había comprado de buena fe. Pero digamos que en este caso es algo dudoso. El Parlamento ya había iniciado una investigación sobre la legalidad de la propiedad de los mármoles y no había llegado a ninguna conclusión. Si se resolvió el asunto de la compra, había sido porque si no lo compramos nosotros, lo van a comprar otros. El Parlamento ya había puesto en duda la legalidad de la propiedad de Elgin 150 años antes y sabían que no lo había sacado con el permiso, o al menos lo había sacado con un permiso dudoso. Así que ni siquiera podían excusarse en que Elgin les había engañado. Claro que en aquel momento, cuando compraron los mármoles, ¿quién podía prever que iba a haber un Estado griego independiente que iba a ser parte de una misma Unión Europea con el Reino Unido? Bueno, al menos en los 80. No es muy efectivo. Museo Británico usó usufructo. Otra forma de decir que eran los dueños legales era decir que durante los últimos 150 años habían hecho los mármoles suyos porque los habían estado cuidando, los habían estado manteniendo, protegiendo. Las he mimado mucho. Las he estudiado, las he dormido. Inicialmente, la oferta del gobierno griego había sido de reconocer la propiedad británica de los mármoles siempre que se compartiesen en la práctica por medio de préstamos temporales entre Londres y Atenas. Pero la oferta fue rechazada por los británicos. La caja dice que tararí. En parte porque temían que si las cedían en préstamo, las esculturas no iban a volver. Se cree el ladrón que todos son de su condición. Irónico, lo sé. Pero cuando los británicos rechazaron esta oferta, el gobierno griego la retiró y empezaron a exigir la devolución de las esculturas y de su propiedad. Ya no había opciones a medias. Grecia usó nacionalismo cultural. El argumento inicial del gobierno griego era que los mármoles debían volver a Grecia por un tema identitario. Los mármoles son parte de un monumento a la identidad griega, parte de la conciencia más profunda del pueblo griego, nuestras raíces, nuestra continuidad, nuestra alma. El Partenón es como nuestra bandera. Este tipo de reclamaciones fueron acompañadas con campañas publicitarias donde se presentaban los mármoles como ciudadanos griegos que estaban atrapados en la piedra y que solo querían volver a casa. Vuelve a casa, vuelve. En plan, estamos hartos de fish and chips, echamos de menos la musaca. Cago en tus muertos, la puta corona. Oh, esta corona me está tocando el coñísimo. Completa el look, sí, pero ¿qué costa? Ahora, como argumento, esto nos puede parecer algo dudoso o incluso débil. Sí, el Estado griego tiene su identidad en la antigua Grecia, pero esto es algo que se ha construido a posteriori y a costa de elementos como las mezquitas otomanas o las torres francas o los restos bizantinos que hubiera en la Acrópolis. ¿Por qué es más griego el mármol que talló Fidias en el siglo V a.C. que las pinturas que hizo un tal Dimitris en el siglo VII después de Cristo para la Iglesia Ortodoxa? ¿O los relieves que se hicieron 1000 años después para la mezquita otomana? No es muy efectivo. Museo Británico usó Occidente. Frente a esto, el British defendía que no, el valor de estas estatuas era universal. Los frisos, como la escultura griega, eran parte del legado occidental. Y en un lugar como el British podía exponerse cómo habían impactado y contribuido a la historia de Occidente, y cómo habían contribuido al arte incluso en Reino Unido. De hecho, la fachada del British emula un templo griego, pero la emula de aquellas maneras, en ese sentido neoclásico que es un poco pedante y que luego va a aparecer en cuentas y cuentas de arquitectura tradicional en Twitter. Ahora, en realidad ambos argumentos caen en un mismo esencialismo. Por supuesto que existe un riesgo de que si se devuelven los mármoles vayan a convertirse en una pieza más en un discurso nacionalista que exalta a los antepasados gloriosos de hace 2000 años, de los cuales los griegos de hoy en día son los dignos herederos. Pero en el British tampoco están exentos de un discurso. Se les veía como los gloriosos antepasados, pero no de la nación, sino del glorioso árbol de la civilización, de Occidente,
de Grecia a Roma a la Ilustración, al Imperio Británico o el Imperio Francés. Varios artículos académicos y en periódicos empezaron a intentar recalcar cómo los mármoles habían despertado el interés de los británicos desde que habían llegado, y cómo se habían convertido en parte de la identidad nacional británica, porque habían enriquecido y civilizado la vida cultural británica. Y sinceramente yo siempre a favor de este discurso de que los británicos necesitaron ser civilizados por gente venida del Mediterráneo. Al menos que reciban un par de lecciones de gastronomía, no pido más. Pensándolo mejor, algunas fronteras merece la pena que sigan existiendo. Pero por mucho que sirviesen de inspiración para un par de edificios, me parece que llamarlos una parte esencial de tu cultura es un poco exagerado, Bridget. Creo que más característicos son el balconing, el fish and chips o lo que sea esto. Inglaterra, explain. Es decir, el argumento nacionalista y esencialista que reducía los mármoles a un símbolo de toda una cultura muchísimo más compleja como un fetiche, fue utilizado tanto por los griegos como por los británicos, sobre todo en los 80, porque estaba de moda. Eso y la cocaína. Pero incluso en esta época la mayoría de los británicos consideraban que los mármoles debían ser devueltos. Una encuesta llevada a cabo por Channel 4 en 1996 preguntó a 91.000 personas qué opinaban de los mármoles. Un 92% consideraba que tenían que ser devueltos. Igualmente, creo que este argumento de somos los legítimos herederos está mal planteado. Solemos aceptar que el patrimonio cultural no es propiedad de una persona, sino de una comunidad, y dañar el patrimonio cultural no es dañar a una persona, sino dañar la identidad de todo ese grupo. Y durante mucho tiempo esto se ha llevado a tener que argumentar que X grupos son los descendientes directos de la gente que hace 1000 o 2000 años hicieron esa cosa. Que la estatua de Nefertiti, por ejemplo, es propiedad de la nación egipcia moderna porque son los herederos del Egipto faraónico. Y ahí es donde vendrán tus directores del British o de los museos de Berlín a decirte no, eso es esencialista y no podemos establecer una continuidad o un camino único que vaya desde el Egipto faraónico hasta el Egipto moderno. Muy listo, señor director del British, ¿no será usted Sherlock Holmes? Pero creo que esto no es un problema de la respuesta, sino que la pregunta en sí está mal planteada, que es una pregunta trampa y que no va a tener ninguna respuesta correcta. Los egipcios no tienen que demostrar ser herederos de los antiguos faraones para pedir de vuelta el busto de Nefertiti, igual que los griegos no tienen que demostrar ser descendientes de los antiguos griegos para reclamar los mármoles. Lo que tienen que demostrar es que son los descendientes de esa comunidad a la que hace 100 o 200 años se le quitaron esos objetos de manera ilegal. Grecia usó estética. Cuando el British argumentó que los mármoles eran una parte del legado occidental, Grecia contraatacó diciendo que, visto así, sería mejor devolver los mármoles a su lugar de origen para así intentar restaurar el monumento y devolverle su estatus de completo. El argumento pasaba de ser cultural a ser estético, de volver a unificar el conjunto para darle así el mayor poder de representación posible. Si el Partenón es una de las mayores obras artísticas de Occidente, qué menos que devolver los mármoles a su lugar original para que se vea de verdad cuál es su importancia. Y esta reclamación iba más allá del British, porque ¿están todos los mármoles de la Acrópolis en el British Museum? Bueno, en parte sí y en parte no. ¿La musa de la comedia? Sí soy. Los mármoles estaban repartidos entre varios países. Ahora mismo el British tiene un 60% del conjunto decorativo que se conserva del Partenón. Una de las metopas está en el Louvre y algunos fragmentos estaban en museos de Italia, aunque fueron devueltos a Grecia hace unos años. El Museo Británico usó preservación, clasismo. Otro de los argumentos utilizados por el Museo Británico era que los griegos no tenían los medios suficientes para cuidar de las estatuas y que estarían mucho mejor cuidadas en Inglaterra. Pero la verdad es que da gusto ver cómo los han cuidado los británicos. ¿Habéis visto qué blancos están? Bueno, pues esto se consiguió en 1930, cuando Sir Dubin, que financió esta preciosa galería hecha expresamente para exponer los mármoles, dijo que le parecía que las esculturas estaban sucias, que había que limpiarlas, que originalmente eran blancas. Así que con raspadores de cobre le quitaron una capa al mármol, con todas las pátinas y restos de pigmento que hubiera tenido originalmente. ¿Sabéis? Los antiguos griegos eran mucho más kitsch de lo que los museos nos han hecho pensar normalmente. Pero claro, los gloriosos ancestros de la cultura occidental supongo que no pueden lucir como un concursante de RuPaul. Grecia usó Museo de la Acrópolis. Ante esas quejas de que los griegos no tenían los medios suficientes para cuidar de las estatuas,
El gobierno griego construyó un museo dedicado exclusivamente a la Acrópolis. Ese museo contaba además con una galería donde estaban expuestos todos los mármoles del Partenón que aún quedaban en Grecia, dispuestos como lo hubiesen estado en el edificio original, dejando intencionalmente vacías las partes donde irían los mármoles que estaban aún en Inglaterra. Es súper efectivo. Esto es lo que en arqueología llamamos un poquito de shade, o un ¿qué no? Te digo yo a ti que sí. El British respondió que, bueno, pero ¿realmente hay una restauración estética si se exponen los mármoles en un museo cerca de la Acrópolis y no en el edificio mismo? El Museo Británico está confuso. Pero entonces el Museo Británico y otros tantos respondieron con un ataque tan poderoso como torpe: la Declaración del Museo Universal. Está tan confuso que se hirió a sí mismo. ¡Hey! ¡Me has pillado! Iba a hacer el Laoconte, pero no hay medios. Y de parte del colectivo de estatuas griegas quiero reclamar que nosotras también tenemos lorzas, ¿vale? No soy exhibicionista, lo que pasa es que me quedé sin fondos para más vestuario, pero podéis ayudar a que este arqueólogo tenga algo con lo que taparse contribuyendo en mi Patreon. En 2002, los directores de 19 de los principales museos del mundo firmaron la Declaración por la importancia y el valor de los museos universales. Esta declaración había sido lanzada por el grupo Bizot, que reúne a algunos de los directores de los museos más grandes del mundo. Por mucho que usen el término universal, todos los museos que firmaron la declaración pertenecían a países de Europa y a Estados Unidos. El Louvre, el Met, el British, el Hermitage, el Prado... Así que más bien eran universales en el mismo sentido que los cantantes que anuncian una gira mundial, y con mundial se refieren a que van a salir de Estados Unidos y van a visitar 3 países en Europa Occidental. La declaración proclamaba que sí, el tráfico ilegal de antigüedades es algo terrible, pero que los objetos que llegaron a Europa y Estados Unidos en épocas anteriores eran reflejo de su propia época. Con el tiempo, estos objetos se han convertido en parte del museo en sí, y estos museos que se llenaron de objetos de todas partes del mundo durante los siglos XIX y XX ya no eran museos de una nación, no, eran museos que guardaban colecciones para toda la humanidad. Su misión es fomentar el saber mediante un constante proceso de reinterpretación. Cada objeto contribuye a dicho proceso. En consecuencia, reducir el ámbito de trabajo de museos cuyas colecciones son diversas y multifacéticas iría en prejuicio de todos sus visitantes. Esta era una declaración unilateral que había sido firmada por directores de instituciones bastante privilegiadas, pero que no tenía ningún peso legal. Así que la pregunta era: ¿cuál era el objetivo de esta declaración? ¿Qué pretenden? Este monólogo que has hecho, ¿de qué lleva? Bien, la declaración no había llegado por casualidad. Había bastantes reclamaciones, entre ellas la de los mármoles del Partenón, que habían ido ganando bastante fuerza en los últimos años. En 2004, además, serían las Olimpiadas de Atenas, donde Grecia pretendía hacer una nueva reclamación por los mármoles. Bien, la declaración en sí no había quedado demasiado clara, pero durante los siguientes meses y años, algunos de los directores que habían firmado salieron a defender y aclarar cuál era la idea del museo universal. Entre ellos, uno de los más vocales fue James Cuno, exdirector del Instituto de Arte de Chicago, donde guardan obras de arte tan interesantes como esta escultura hecha para parecerse a un tronco que el artista vio caído a un lado de la autopista mientras conducía por California. El mundo del arte está muerto. Cuno dedicó varios libros a defender la idea del Museo Universal y decir básicamente que el arte es de todos, y a mí eso personalmente me ofende, porque ¿cómo se atreve a decir que yo tendría algo así? Me tomó la decoración de interiores muy en serio, señor Cuno. Algunos argumentos no eran muy nuevos y repetían lo de siempre, que estos museos eran los más adecuados para cuidar del patrimonio, o que estos objetos estarían mucho más a salvo en Nueva York o en Londres que, por ejemplo, en Bagdad, cuyo museo acaba de ser saqueado en medio de una guerra provocada por Estados Unidos y Reino Unido. Esto lo hacía el matón de mi colegio. Era un juego llamado ¿Por qué te pegas? 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 O que estos museos universales están en ciudades globales que reciben turistas de todas partes del mundo, incluyendo de esos países que reclaman estos objetos. Pueden ir al British o al Met y ver no solo su pasado, también el pasado de todo el mundo. Lo único que tiene que hacer un ciudadano griego es coger un Ryanair a Londres y... En principio este vídeo iba a tener muchas más cuñas hablando de algunos de los objetos robados en el British, entre ellos, por ejemplo, lo que se robó del Palacio de Verano de Beijing con su quema en 1860 durante la Segunda Guerra del Opio, o un tamboracán que fue comprado pero probablemente se fue arrebatado a un esclavo en una plantación en Virginia. Pero cuando fui, varias de las galerías, incluyendo las de China, de África y varias salas de Grecia, estaban cerradas.
Una pena, porque me lo había preparado, pero bueno, supongo que puedo aprender del British y hacerlo solo accesible a los mecenas en Patreon, pero es un Patreon global, universal incluso. Claro que esto de las ciudades globales es un poco difícil de sostener en muchos casos, ¿no? No es como que Atenas sea un lugar recóndito e inaccesible. Estambul, El Cairo, Beijing, Nueva Delhi son ciudades que reciben millones de turistas al año de todas partes del mundo. No, para muchos, aunque la idea de museos universales pueda tener cierta validez y podría ser discutida y podría aportar algo, la declaración en sí se lanzó en un momento simplemente como un órdago para callar las reclamaciones. Pero lo único que consiguió fue cerrar cualquier posibilidad de diálogo ante cualquier tipo de reclamación. Algo sorprendente porque el British parece tomarse súper a bien cualquier comentario o crítica sobre su pasado. De hecho, el grupo Bizot parecía tan empecinado en negarse a cualquier devolución de estos objetos sacados de sus regiones de origen en esos tiempos pasados, que uno de sus exmiembros nos cuenta una anécdota bastante surrealista ocurrida en una reunión en 2003, poco después de esa famosa declaración. Etiopía pedía al gobierno italiano que devolvieran el obelisco de Aksum, que había sido colocado en una plaza de Roma. Ante esta petición, los directores de museos italianos pidieron al resto de miembros del grupo que dieran su apoyo público para rechazar la devolución del obelisco. Y por supuesto, los demás directores de estos museos universales parecieron estar de acuerdo y asentir. Sí, ese obelisco tenía que quedarse en Roma. No fue hasta que alguien señaló que ese obelisco había sido llevado a Roma por Mussolini en 1937 como un botín de guerra y que Italia después de la Segunda Guerra Mundial ya había accedido a devolverlo, aunque nunca lo había hecho, que parece ser que la situación dio la vuelta, como el propio Mussolini. Did a full 180. Crazy. En gran parte porque después de la Segunda Guerra Mundial se había puesto un gran esfuerzo por devolver todo el arte robado por los nazis entre 1933 y 1945. Incluso los grandes museos universales habían aceptado devolver obras de arte cuando se descubría que habían salido de Europa entre los años de la ocupación nazi. Así que si se negaban a devolver el obelisco, se arriesgaban a dejar claro que estaban aplicando un estándar para los objetos de origen europeo y otro para los objetos de otras partes del mundo, aunque ambos hubiesen sido robados en la misma época por regímenes fascistas. Quiero decir, era un obelisco etíope en Italia. ¿Cómo creían que había llegado allí? Otra de las explicaciones que dieron estos museos universales es que, precisamente al sacar las obras de arte de su contexto, se permitía verlas desde un nuevo ángulo. En 2019, ante la enésima vez que le preguntaban sobre los mármoles del Partenón, el director del British respondió que, al estar en Londres en vez de en Atenas, los mármoles ofrecían una oportunidad. Podrías, desde luego, estar triste porque el entorno original ha desaparecido. Cuando mueves algo a un museo, lo alejas, pero este cambio también puede ser un acto creativo. Y hasta cierto punto estoy de acuerdo con esto. No existe un contexto original al que pueda volverse. Intentar volver a algo que se pretende como puro es imposible, y más a menudo se hace a costa de cargarse lo que ya hay. No podemos reconstruir Notre Dame como estaba, y tampoco podemos restaurar el Partenón a un momento en el tiempo, por mucho que le quitemos los restos romanos, bizantinos o turcos. Las cosas cambian con el tiempo y según va cambiando su entorno. Podemos devolver los mármoles al Partenón, pero no porque vayamos a recrear la gloria de la Atenas del siglo V. E igual que derribar una estatua puede ser parte de la vida de esa estatua y resignificarla, llevar algo a un museo puede ser parte de la vida de ese objeto. Pero por algún motivo que desconozco, cuando hace 2 años empezaron a arrancar estatuas de sus pedestales, esto no le hacía tanta gracia a los directores de estos museos universales. También sería un acto creativo si yo me acerco con un rotulador indeleble y le pinto una sonrisa a la estatua de mármol. Pero por alguna razón, cuando saqué aquel bote de pintura en medio de una sala del British, los encargados de seguridad me placaron inmediatamente. Así que aunque es cierto que estos contextos nuevos ofrecen algo que el contexto de origen no ofrece, también podríamos decir lo contrario. El contexto cerca del lugar de origen ofrece otra perspectiva, una que no está disponible en el British. El hecho de que sea un acto creativo en sí no es garantía de nada. Acto creativo puede ser dejarme pintar los mármoles con Titan Lux o sacar una tienda de NFTs. Dios, es que no ganamos para disgustos. A lo mejor esa era la estrategia desde el principio, convencer a los griegos de que compren el NFT de los mármoles del Partenón. No los tendrán de vuelta, pero seguro que pueden imprimir el PDF y colocarlo en el museo ese tan chulo que hicieron. Bien, digamos que en general la declaración por la importancia del Museo Universal no fue bien recibida, ni por activistas, ni por los gobiernos de esos países que reclamaban algunos objetos, ni siquiera por académicos en los propios países de muchos de los museos firmantes. Básicamente nadie más que estas 19
9 instituciones masivas parecían estar de acuerdo con lo que decía la declaración. Era como si el grupo de las popus de clase hubiese hecho un panfleto para defender lo divinas y lo importantes que son para la identidad del instituto. Siento mucho que la gente tenga tantos celos de mí, pero no tengo la culpa de ser popular. Y vale, en la ficción a todos nos encantan las Regina George, las Heather Chandler, el referente que tenga es la generación Z, pero en la vida real este tipo de soberbia duele. Es cierto que muchas leyes nacionales parecían basarse en una idea de la cultura nacional como algo estático y único, pero la respuesta a esto no pasa por una especie de superioridad cultural proclamada por unas instituciones elitistas. Ni la declaración ni las explicaciones posteriores parecían dispuestas a aportar nada sano al debate, sino más bien a intentar cerrarlo. En un mundo que hablaba cada vez más de sociedades cosmopolitas, la declaración utilizaba esta idea de la multiculturalidad para darle la vuelta y repetir los mismos argumentos de siempre. Esa idea de una salvación universal que venía otra vez de las instituciones europeas. Estos museos habían sido los elegidos por el desarrollo histórico para ir más allá de las fronteras, para ser capaces de mostrar, a través de sus colecciones, no los logros de una nación, sino de la humanidad en sí. Para estos museos universales o enciclopédicos, devolver algunos de estos objetos solo conseguiría estrechar las miras, y disminuir estas colecciones tan importantes sería una pérdida no ya para estos museos en concreto, sino para el patrimonio mundial. Digamos que es la definición de estamos aquí para salvar al mundo. Tú ibas al British y lo que se te vendía era que ibas a ser capaz de ver las grandes obras de arte de todas las civilizaciones del mundo, y así se iban a expandir tus horizontes e ibas a poder viajar por distintas culturas por igual. Estos museos universales, que daba la casualidad todos estaban en Occidente, eran los únicos capaces de mostrar a la humanidad por lo que realmente era, sin todas esas pasiones del nacionalismo cultural que pedía que se le devolviese el patrimonio y que sometería a esos objetos a interpretaciones sentimentalistas. Para muchos de estos directores, el Museo Universal era una vuelta al Museo de la Ilustración, que según ellos surgía con la finalidad de mostrar el mundo como realmente es y ofrecer ese conocimiento a todo el mundo, en una mentalidad cosmopolita y liberal. El Museo Universal protegía las piezas del nacionalismo. El Museo Universal era uno que, al permitirte viajar en solo unos pasos de Polinesia a África a la India, promovía la tolerancia de la diferencia. Simplemente es una casualidad del devenir histórico que todos ellos estén en lo que hoy llamamos el primer mundo. ¿Qué le vamos a hacer? Tampoco podemos cambiar el pasado. Pero tampoco podemos decir que estos museos, el Ilustrado hace 300 años y el Universal ahora, simplemente muestran el mundo como es y poco más, y que muestran cómo son otras culturas de manera neutral, ¿verdad? El Reino de Benín era un pequeño estado en la costa occidental de África establecido en el siglo XII y que había conseguido mantener su independencia durante los primeros embates del colonialismo europeo en el continente. A finales del siglo XIX, sin embargo, varios empresarios británicos empezaron a ver el Reino de Benín con simbolitos de dólar en los ojos. Bueno, supongo que en su caso sería simbolitos de libras. El reino era rico en marfil, caucho y aceite de palma. El Oba de Benín, el título que recibía el rey, tenía un monopolio en el comercio dentro del reino, y la Real Compañía del Níger, una sociedad mercantil establecida por el gobierno británico, tenía otras intenciones. Los ingleses habían logrado presionar al Oba para que aceptase el comercio británico mientras seguían expandiéndose por la costa africana, rodeando Benín. Ante las tensiones cada vez mayores en la frontera, el Oba de Benín ordenó un cese del comercio. Es enero de 1897. El cónsul británico, James Phillips, se interna en el Reino de Benín para intentar negociar por su cuenta nuevas condiciones con el monarca que abriesen la frontera al comercio británico. El gobierno británico no ha dado permiso a Phillips para esta misión, y el Oba le ha respondido que no iba a recibirle, ya que estaba celebrando Ige, una tradición anual en la que el Oba bendecía la tierra y a su gente. Phillips fue igualmente, y durante el camino hacia Benín, su grupo fue emboscado. Solo 2 hombres lograron escapar, trayendo consigo la noticia del ataque. La emboscada fue conocida como la Masacre Phillips, y fue la excusa que el gobierno británico necesitó para lanzar lo que llamaron una expedición de castigo. En menos de un mes después de conocerse la noticia de la masacre, unos 1.200 soldados británicos habían desembarcado en el Reino de Benín. La expedición atacó a civiles, mujeres y niños, y en menos de 10 días había llegado a Ciudad de Benín, la capital del reino, que fue quemada hasta los cimientos. El Reino de Benín desapareció y fue anexionado a la colonia de Nigeria.
El saqueo de la ciudad de Benín fue algo rápido, fue una operación casi quirúrgica. Mucha gente duda de que fuese simplemente una respuesta a un ataque organizada en menos de un mes. La emboscada no fue sino un pretexto para un ataque que llevaba años siendo planeado. De la quema de la ciudad, los soldados se llevaron varias obras de arte, colmillos de marfil, estatuas, artefactos religiosos. Pero entre los objetos que se llevaron, tal vez lo más espectacular fueron los bronces de Benín. Estas figuras de bronce se encontraban por toda la ciudad, aunque sobre todo bajo el Palacio Real. Eran piezas que se llevaban haciendo desde el siglo XIII y que documentaban toda la historia del reino de Benín, sus costumbres, sus guerras, sus encuentros con los portugueses. Aproximadamente el 40% de las obras de arte obtenidas en el saqueo fueron cedidas inmediatamente al Museo Británico. Otras se dieron a algunos soldados como botín de guerra o se vendieron en subastas. Hoy en día los bronces están repartidos en museos de Alemania, Estados Unidos, Holanda, además de otros museos de Inglaterra como el Pitt Rivers. Pero el British cuenta con unos 700 ejemplares. Y claro, exhibir como botín de guerra las reliquias que robaste a un pueblo al que luego colonizaste y que cuando te las pidan de vuelta digas no, están mejor con nosotros sí que sabemos cuidar de estas cosas que tuvisteis a buen recaudo durante 700 años hasta que quemamos vuestra ciudad, suena un poco feo. ¿Por dónde íbamos? En 2018, un informe publicado con la ayuda del Ministerio de Cultura francés estimó que un 90% del patrimonio cultural del África subsahariana está fuera de África. Una gran parte en museos, sí, unos 69.000 en el British, unos 70.000 en el Quai Branly en París, unos 75.000 en el Humboldt en Berlín y hasta 180.000 objetos en el Museo del África Central en Bélgica. Gracias, Leopoldo. Y otros tantos, mucho más difícil de calcular en número, estarían en colecciones privadas. ¿Y por qué hay tantos objetos africanos en Europa? Una se podría preguntar. ¿No bastaba con esclavizar a grupos enteros y llevarlos a la otra punta del Atlántico? ¿O con conquistar sus tierras? ¿O con extraer sus recursos? ¿También había que quedarse con souvenirs? Veréis, tengo algo que confesar. Hoy quiero confesar que la arqueología es una ciencia con un origen colonial. No pasa nada, estamos aprendiendo, intentando mejorar. Durante los siglos XIX y XX, la revolución industrial dio pie a una nueva forma de colonialismo. El colonialismo industrial se expandía no solo por los intereses de los estados y sus monarquías, también por los intereses comerciales de sus compañías. Y en este marco, la expansión y conquista tenía que recibir algún tipo de justificación. Más a menudo, la idea de llevar la civilización y el progreso a pueblos y zonas más atrasadas. Arqueólogos y antropólogos buscaban los orígenes del ser humano y de las sociedades y creían que podrían encontrar el modelo del hombre prehistórico en estos grupos que estaban menos avanzados que ellos. Ya hablé bastante del problema de hablar de estas sociedades como menos avanzadas en mi vídeo anterior, así que no me voy a extender en ello. Por favor, meteos en el universo cinemático, venga. Ahora, en este proceso, los antropólogos y arqueólogos empezaron a interesarse por los objetos de estas culturas primitivas. Para ellos, estas culturas estaban condenadas a desaparecer por la expansión de la civilización, así que coleccionar sus objetos, incluso objetos sagrados que aún estaban en uso, y llevarlos a museos era la mejor forma de preservarlos y estudiarlos. En este contexto es cuando nacen las colecciones etnográficas. Este afán por coleccionar objetos de culturas que iban a desaparecer, a su vez aceleraba el proceso de destrucción de estas culturas. No es que los arqueólogos empezasen el ciclo, pero tampoco ayudaron. El antropólogo Michel Leiris ya en 1931 lo describía así. Robamos de los africanos bajo el pretexto de enseñar a otros a amarlos y conocer su cultura. Esto es, al fin y al cabo, para formar a más etnógrafos, para que ellos salgan a su encuentro y puedan amarles y robarles también. En los museos, estas culturas no occidentales se mostraban como incapaces para el cambio, como sitios y lugares donde no pasaba el tiempo hasta la llegada de la civilización y los elementos traídos por los europeos. En la creación de estas colecciones se dejaba patente la idea de inferioridad cultural, de pueblos primitivos. En estos museos se creaban imágenes convincentes del otro para, a su vez, legitimar esa idea de que había que conquistarles y colonizarles, por su bien, para su avance. Estas imágenes se conseguían asentar según la forma en la que se exponían los objetos de estas culturas. Por ejemplo, Pitt Rivers en su museo seguía una forma que consistía en mostrar objetos similares de culturas diferentes para mostrar progresión. Los objetos están dispuestos en una secuencia para mostrar las sucesivas ideas por las que las mentes de los hombres en una condición primitiva de su cultura han progresado en el desarrollo de sus artes.
de lo simple a lo complejo y de lo homogéneo a lo heterogéneo. El objetivo era que, a través de estos objetos, el visitante pudiera deducir científicamente la evolución y jerarquía de la cultura general de las distintas razas. Digamos que este no era el momento más brillante de la arqueología, pero tranquilos, que aún iría peor antes de ir a mejor. Por ejemplo, en 1903, el Comité de la Deterioración Física, supongo que no tenían otro nombre, recomendó establecer una sección de antropología que recogiese datos midiendo los cráneos de las razas subyugadas por el Imperio Británico. ¿Por dónde empezar? Mirad, esto es demasiado deprimente, me quedaré en que, por supuesto, que si alguien está hablando de superioridad o inferioridad, es cuestión de tiempo hasta que alguien empiece a medir huesos y cráneos. Es decir, el pillaje de objetos no era simplemente un efecto colateral de la conquista y la colonización, no. Era una parte central del mismo proceso colonialista y militar, porque era una forma de crear esa dominación, esa idea de que no se estaba conquistando por unos intereses económicos, sino para civilizar a unos pueblos bárbaros e inferiores. Por otro lado, estos objetos sacados de su contexto de uso y de origen se ponían en vitrinas no como objetos inmersos en una maraña de relaciones, de usos, de rituales, etc., sino como artefactos, es decir, como piezas de arte o fósiles de unas culturas que, aunque en muchos casos seguían vivas, se presentaban como desaparecidas o condenadas a desaparecer. Se presentaban sociedades tradicionales no europeas no como cosas de igual valor, sino como atracciones turísticas. Cortaban todas las relaciones sociales que tuviera el objeto, todos sus significados, para convertirlo en algo muerto, algo que solo tenía una lectura posible: la que diese el museo. Y si habéis estado en muchos museos, sabréis que esa lectura en su mayoría no pasa de una etiqueta donde pone el lugar de procedencia y la fecha. Por ejemplo, el Moai de la Isla de Pascua pasa de formar parte de ese paisaje, de vivir una serie de rituales anuales y un culto a los ancestros, a meterse en una sala con 2 paneles de menos de 100 palabras. Toda una cultura se reduce a un puñado de objetos. Algunos súper espectaculares, claro, pero estos grandes museos exponen un porcentaje muy pequeño de toda su colección, y al decidir qué llega a exponerse y qué no, deciden qué es lo que merece la pena ver de cada cultura y qué no. Si se muestran sus abalorios, sus instrumentos musicales o sus armas, esta es una elección que afecta a lo que van a decir de estas culturas, y lo que el visitante va a interpretar. Museos como el British o el Met hablaban y siguen hablando de culturas de todo el mundo, pero de lo que se habla no es de lo mismo en todas las culturas, ni de la misma forma. Por ejemplo, así como de los griegos tienden a mostrar sus esculturas y su arte refinado, de los zulúes, por ejemplo, te muestran sus lanzas y su afán por la guerra. Es decir, se reducen culturas muy complejas a unos aspectos concretos y a unos estereotipos que luego absorbemos, y el museo se convierte en un espacio donde se produce y se asienta esa imagen del otro. Pongamos, si alguien en Estados Unidos decidiese crear un museo de Europa y en la parte de España solo pusiera figurillas de flamencas de estas que van encima del televisor, estaría reduciendo una cultura enorme y compleja a unos estereotipos. Y estoy segura de que en este caso la mayor parte de nosotros nos lo tomaríamos con humor. Y digo la mayor parte porque estoy segura también de que habría un grupo de personas que gritarían que eso es hispanofobia. Pero esto es mucho más doloroso en el caso de una cultura que ha sido invadida o conquistada por esos mismos que ahora la exhiben como exótica y perdida. Exótica perdida sería un nombre drag estupendo a todo esto. Los bronces de Benín se mostraban como señales de una cultura que ya no era, que había sido destruida, como si fueran poco más que restos arqueológicos. Se había destruido una tradición viva para convertirla en un yacimiento. Esto forma parte de lo que el filósofo camerunés Achille Mbembe llama necropolítica. El imperialismo controlaba no solo los cuerpos de la gente y su vida, también controlaba su muerte. Crear al otro y las ideas de raza pasa necesariamente por controlar la muerte de su cultura, de sus barrios, de sus objetos, de sus identidades. El imperialismo controlaba dónde iban a vivir estos grupos, dónde iban a trabajar, controlaba qué prácticas ya no eran aceptables porque eran bárbaras, controlaba qué objetos llegaban a los museos y cómo eran interpretados. Y cuando digo controlaban no me refiero a que hubiese una sala llena de señores blancos riendo malévolamente pensando en cómo iban a interpretar los bronces de Benín para deshumanizar al pueblo que acababan de masacrar. Sería más divertido, sin duda, pero me refiero más bien a que esto se hacía a través de una mentalidad que se había ido adoptando a lo largo de generaciones, a través de sesgos que no se cuestionaban. Cuando los bronces llegaron a Inglaterra, la mayor parte de interpretaciones giraban en torno a lo sorprendente que era que una cultura tan bárbara
hubiese hecho unos objetos tan refinados. Decían que lo tenían que haber aprendido los portugueses y que era una vergüenza cómo habían tenido ocultas estas obras de arte hasta que las tropas británicas las habían rescatado y las habían traído a la luz, porque el ejército británico había descubierto esas obras de arte para todo el mundo. No es casualidad que la película Pantera Negra, cuyos temas centrales giran en torno al legado colonial, al africanismo y a la autodeterminación, incluyera una escena en la que Killmonger, el antagonista, visita una exposición de objetos de África Occidental en Londres, en el famosísimo Museum of Great Britain, para nada una referencia al Museo Británico. How do you think your ancestors got these? You think they paid a fair price? Or did they take it like they took everything else? El impacto de ese colonialismo, de convertir a seres humanos en razas inferiores y en objetos, sigue muy presente, y el museo jugó un papel crucial en crear esa imagen. Al final, el museo no ha sido, al menos históricamente, un lugar para aceptar la diversidad del ser humano de forma incondicional. Al contrario, ha sido un elemento para separar, para clasificar y para dominar. Hay motivos por los que una estatua de mármol nos las vamos a encontrar en un museo de arte, mientras que las estatuillas de madera venidas de fuera de Europa nos las vamos a encontrar en un museo etnográfico. ¿Existe un motivo por el que los grandes restos del pasado que merece la pena conservar en estos grandes museos globales suelen ser los monumentos de las grandes civilizaciones? Y existe un motivo por el que las colecciones del British están agrupadas no tanto por culturas concretas o por tipos de artefactos, sino por grandes regiones geográficas. Por ejemplo, de Grecia tienen varias salas con varios momentos de la antigua Grecia. Algo parecido ocurre con el Egipto faraónico, pero África está toda junta metida en una única sala, que digo yo que da el pego y total, que podría salir mal. Supongo que ahí se acabó el viaje por la enorme diversidad del ser humano. Menos mal que yo viajaba desde el Leicester y no desde Nigeria. Al final, ese cosmopolitanismo del que presumen el British y otros museos universales no surgió de un deseo de razón pura o de un sentimiento de universalidad para apreciar la diversidad del ser humano en todas sus facetas. Surgió en unas condiciones políticas y económicas muy concretas, de un capitalismo global. El British, sí, no nació como un museo nacionalista en el sentido de glorificar la historia de la nación, en gran parte porque es imposible mostrar la existencia de estas islas como algo menos que deprimente. Pero el British sí era un museo nacionalista, en el sentido de convertir la historia del mundo en patrimonio de la nación británica, es decir, de apropiar el patrimonio de otros para la gloria y el prestigio de la nación británica, para contar una narrativa del mundo visto y catalogado por los británicos. Y a día de hoy el Museo Británico, como cualquier otro museo, sigue inmiscuido en relaciones políticas. Ningún museo es un templo del saber totalmente aséptico y aislado. Ya en los 80, varios profesionales se mostraban preocupados porque, bajo un gobierno abiertamente racista como el de Thatcher, un museo que mostraba la cultura de otras naciones no estaba siendo del todo autónomo, y algunas exposiciones temporales, como la de Los pueblos ocultos del Amazonas, seguían adoptando un lenguaje racista. El vínculo político, además, es inevitable. Objetos como los mármoles del Partenón necesitarían una aprobación final del Parlamento para ser devueltos en propiedad, porque técnicamente son propiedad de la nación británica. Hace 2 años, el gobierno de Boris Johnson quiso vetar el nombramiento de la clasicista Mary Beard como miembro de la junta directiva del Museo Británico. El argumento que dieron era que estaban algo preocupados por sus opiniones proeuropeas, lo cual no deja de ser irónico cuando sacas exposición tras exposición hablando de los mármoles griegos y lo importantes que son para la cultura occidental. Ahora, todo esto sí, estamos hablando del pasado, de cosas que pasaron hace décadas o hace siglos. Los defensores del Museo Universal lo dicen, ¿no? Estamos hablando de cosas de épocas anteriores. Como dijo el sabio, el pasado puede doler, pero tampoco podemos cambiarlo, así que ¿qué hacemos con esta información? ¿Flagelarnos? Personalmente esa opción me encanta, pero prefiero dejarlo para la privacidad de mi propio cuarto, así que habrá que buscar otras opciones. Ah, otro expolio de guerra. La roca con inscripciones en 3 sistemas de escritura: jeroglífico, demótico y griego antiguo. Este es el artefacto que permitió a Champollion descifrar los jeroglíficos del antiguo Egipto. Pero ¿sabíais que en realidad tiene inscripciones en 4 sistemas de escritura? Mirad, aquí dice Captured in Egypt by the British Army in 1801. Me pregunto qué antigua cultura lo escribiría. Es una cuestión que los arqueólogos llevan planteándose generaciones sin poder encontrar ninguna respuesta. Ay, vale. Ay, ya hemos problematizado.
Ahora tenemos que ser proactivos. ¡Ay! Ver si podemos cambiar las cosas. Pero... si cambiar las cosas da pereza. No quiero politizar, solo quiero tumbarme en el sofá y ver los Bridgerton hasta que me sangre el cerebro. ¿Por qué no puedo tener yo un sexy chambelán que me intenta seducir mientras suena Material Girl tocado por un cuarteto de cuerda? O sea, es mucho pedir. Ni siquiera tiene que ser vizconde. Con que sea rico, es que me apaño. ¿Por qué todos mis ex me dicen no estoy preparado para una relación porque tengo ansiedad, en vez de decirme ocupas cada uno de mis pensamientos y eres el bane of my existence? O sea, es que, ¿por qué? ¿Por qué? Creo que es súper injusto. ¿Por qué no puedo hacer vídeos de historia sin ideología como hacen el resto? Vale, los museos nunca han sido instituciones neutrales para el puro conocimiento abstracto y racional. Ahora, ¿qué hacemos con esta información? Bueno, creo que no hay forma de crear una norma general que sirva para todos los artefactos robados. Muchos de estos artefactos se robaron en condiciones muy diferentes, tenían significados muy diferentes, etc. Por ejemplo, en el caso de los mármoles del Partenón, el componente racista y colonialista no está tan presente como podemos verlo en los bronces de Benín. En los últimos 20 años, muchos museos han devuelto algunos objetos de sus colecciones. Italia, por ejemplo, devolvió los fragmentos de los mármoles del Partenón que tenían todavía en sus museos. Pero en el caso de estos grandes museos cuyas identidades están asociadas a estas colecciones universales, parece ser que la mayor preocupación es que abrirse la posibilidad de devolver cualquier objeto podría crear un precedente y que en 10 años acabarían vacíos. Y la palabra devolver puede dar mucho miedo, salvo cuando es la declaración de Hacienda. Pero no es la única solución posible. Se pueden compartir las colecciones o cederlas de manera temporal en forma de préstamos, o se pueden organizar exposiciones itinerantes que viajen por todo el mundo. En 2007, de hecho, los bronces de Benín viajaron como parte de la exposición itinerante Benin Kings and Rituals, desde Londres hasta París, Berlín, Viena, incluso Chicago. Supongo que el vuelo a Nigeria se lo cancelaron, pero bueno, si eso no es un impedimento para que las bandas de rock anuncien una gira como mundial, pues oye, no os cortéis un pelo. Y sí, sé que muchos estaréis diciendo eso, el British tiene que devolverlo todo, que se Pero no sé, no me parece tampoco la mejor solución. Para empezar, porque si dices que lo devuelvan todo, no van a devolver nada y no te van a hacer ni caso. Pero segundo, porque tampoco creo que el gobierno griego tenga ningún tipo de interés en pedir que le devuelvan el fragmento de ánfora 25.384A o este objeto que no puedo interpretar sino como un plug anal, que me corrijan los clasicistas. Se estima que el British tiene unos 8 millones de objetos, de los cuales solo unos 80.000 están expuestos, así que dudo que se vaya a solicitar que se devuelva todo, aunque solo sea por el gasto que se supondría en sellos. Pero creo que sí que podemos asentar algunas bases generales, porque aunque se hable de devolver estos objetos, esto no es intentar volver atrás en el tiempo. Las restituciones son más una negociación del futuro que del pasado. Son una negociación de cómo queremos ver los discursos de estos museos con un origen colonial de ahora en adelante. Para Mbembe, aunque el momento colonial de extraer directamente recursos y objetos de la colonia para llevarlos a museos de la metrópolis ha desaparecido, el pasado colonial no está pasado, sino que está inconcluso. Se sigue manteniendo la máquina con otro tipo de políticas, como por ejemplo políticas antimigratorias, que significan que aunque tú digas que gente de todo el mundo puede venir a Londres a ver un Moai o los bronces de Benín, incluso la gente que puede pagarse el viaje va a tener problemas para conseguir un visado. Pero también se mantienen en la forma en la que se muestran estos objetos. Muchos de estos objetos al final se exhiben como un botín de guerra, como el premio que el museo obtuvo precisamente por esa expansión colonial. Y así expuestos, el mensaje que repiten no es tanto somos un museo universal, como una galería de trofeos, símbolos de un momento de esplendor de una potencia supremacista, que precisamente utilizaba estos objetos para crear la imagen del otro. Algunos visitantes de origen africano describen ver estos objetos así expuestos casi como revivir un episodio traumático, que aunque ellos no lo hayan vivido directamente, sí que han vivido sus consecuencias de manera indirecta. Han vivido el racismo que se sostuvo con este tipo de exposiciones, o la fetichización y el ser convertido en objetos. Y no tenemos que olvidar que la
la independencia de muchos de estos países es bastante reciente y que aún hay mucha gente viva hoy en día que nació bajo un régimen colonial. Y aunque el imperio ya haya desaparecido, momentos como la declaración del Museo Universal sirven para perpetuar esta idea de que solo Occidente puede conservar el patrimonio de todo el mundo, con una presunta objetividad. Al final, la declaración del Museo Universal utilizaba esa idea de multiculturalismo que todos pretendíamos para el nuevo milenio para cambiar el discurso sin cambiar realmente las prácticas, para intentar zanjar la conversación antes de que ni siquiera empezase. La declaración del Museo Universal estaba subida en la página web del Museo Británico hasta hace por lo menos 4 o 5 años, pero la han debido de quitar en algún momento reciente, así que mira, oye, yo no soy quien para intentar cancelar el Museo Británico y me alegra ver que, oye, están aprendiendo de sus errores y están madurando y están dispuestos a abrir una conversación, salvo que seas una cuenta de memes en Twitter diciendo que roban. Pero es algo. Pero también tenemos que tener en cuenta que devolver los objetos en sí mismo no va a cambiar las cosas. Existe una tendencia en las reclamaciones de restitución, sobre todo cuando se hacen oficiales por parte de alguna institución de gobierno, de decir cosas como que la devolución de este objeto va a permitir restaurar la identidad de una comunidad y repararla. Y darle a estos objetos un poder casi esotérico, como si fuesen el último coleccionable que el héroe del videojuego necesita para alcanzar todo su poder, me parece cuanto menos fantasioso. Es seguir convirtiendo los objetos en un fetiche. La identidad griega está bien asentada con o sin los mármoles, y de hecho podríamos argumentar que la ausencia de los mármoles ha reforzado la identidad griega, al crear esta idea de una afrenta histórica que ha unificado a los griegos contra los ingleses. En su libro Reparar lo que está roto, acerca de las políticas de reparación, el sociólogo John Torpy analiza cómo en los años 90 y 2000 hubo un giro en la forma de mirar al pasado, con más figuras políticas pidiendo perdón por algunos sucesos ocurridos hacía décadas o incluso siglos. Hubo un giro en la forma de mirar al pasado, con nuevos esfuerzos de parte de figuras políticas por pedir perdón por cosas sucedidas hace décadas o siglos. Estas disculpas y estos actos no pretenden cambiar las cosas o proponer maneras alternativas de imaginar el futuro, sino aceptar y manejar el status quo con gestos vacíos, más destinada a obtener un titular que a cambiar las cosas, como cuando una megacorporación se pone la banderita del orgullo en junio o cuando tuitea algo el Día de la Mujer Trabajadora, aunque sigan pagando menos a sus trabajadoras que a sus trabajadores. Y esta es una práctica que ha continuado hasta hoy, tanto por parte de políticos de partidos conservadores como de partidos progresistas. Para Torpy, esto se debe en gran parte al declive de movimientos políticos orientados hacia el futuro, que buscan cómo las cosas podrían ser o cómo deberían ser, y que no ven alternativas al modelo político y económico actual. Y en ese sentido, el pasado se ha convertido en un campo de batalla. Este pasado es mío, no tuyo. Y hasta cierto punto estoy de acuerdo. Una fijación con el pasado no soluciona nada. Y es cierto que el pasado se ha convertido en una mina para movilizar las emociones de la gente y hacer que olviden lo que se les está quitando por otras partes. Estabilidad laboral, recortes en sanidad, etc. Y en el caso de las políticas de izquierdas parece que además esto tiene que ir con un sentimiento de culpa añadido, de pedir perdón por afrentas ocurridas hace siglos a través de actos puramente performativos. Y muchas veces parece que ese deseo de expiar los pecados del pasado nos bloquea a la hora de imaginar proyectos para un futuro mejor y más inclusivo. Pero no podemos responder a este riesgo simplemente ignorando los procesos históricos que han llevado hasta donde estamos ahora y cómo siguen perpetuándose. El pasado puede doler, pero como dijo un sabio, puedes o huir de él o aprender. Estaba la nevera haciendo ruido. He tenido que desconectar porque me estaba perturbando. Así que vamos a intentar terminar este vídeo antes de que se me descongelen los guisantes. Si nos negamos en banda a discutir si este patrimonio puede ser devuelto con una declaración que establece que tienen que quedarse en Londres o en Berlín, ¿no estamos precisamente manteniendo el status quo? ¿No estamos precisamente mandando la señal de que únicamente un pequeño grupo de museos ricos son los elegidos por el desarrollo histórico para mostrar el patrimonio de todo el mundo? No creo realmente que haya que devolverlo todo. Obviamente los objetos obtenidos en la quema de una ciudad para destruir un reino y someter a su gente
Bueno, mira, ahí a lo mejor hay que darle una vuelta, a lo mejor. Pero aunque no vayamos a devolver todo, o ni siquiera la mayoría, es indudable que muchas cosas deberían devolverse, que los ciudadanos de África tienen derecho a un patrimonio histórico que, en su mayoría, está fuera. Pero creo que sí, también hay un lugar para colecciones de origen africano en museos en Madrid o en Londres, que pueden servir a una sociedad más diversa, con población migrante o de orígenes muy diversos. Pero en estos casos lo que tenemos que cambiar es la forma de presentarlos. Por un lado, sí, hay que hablar de esas historias dolorosas, de cómo el museo ha obtenido estos objetos, del colonialismo y de su historia, y de cómo seguimos viviendo sus consecuencias. No podemos tenerlas simplemente como una curiosidad o como un elemento exótico. Hay que hacer lo que el antropólogo Tim Ingold llama excavar el museo, sacar a la luz esas historias que, aunque no nos demos cuenta, están ahí. Historias de los orígenes de esos objetos, de cómo han llegado ahí. Pero, y esto es lo importante, no nos podemos quedar en esa lamentación ni contemplación del pasado. No podemos hacer todos los museos el Museo de las Lamentaciones, porque, para empezar, menudo rollo, y para seguir, nadie iría al museo. Pero descolonizar no implica solamente reconocer lo que pasó en plan, ay, lo sentimos muchísimo, qué pena esto que pasó. Implica algo activo y creativo. Implica reconocer que hay otras formas de ver el mundo y de interpretar estos objetos. Implica integrar otras voces de comunidades racializadas, migrantes o de profesionales que vienen del sur global. El universalismo del Museo Universal no puede ser simplemente la extensión de un modelo único de museo para que lo tenga que aceptar todo el mundo, en este caso basado y fundamentado en las tradiciones occidentales. Para que el conocimiento sea realmente universal, tiene que estar abierto a un diálogo horizontal entre distintas voces y distintas tradiciones en la forma de obtener conocimiento. Es decir, no se trata de que el académico venido de Nigeria o de Sudán haya completado todos los doctorados y todas las cosas que sea por los medios que estipulan las universidades occidentales, sino que estemos más abiertos a escuchar otras formas de crear conocimiento y sobre todo de interpretar estos objetos culturales y qué impacto tienen en las distintas sociedades. Porque a veces, incluso escuchando estas otras tradiciones, estamos más abiertos a lo mejor preguntarnos otras formas en las que nosotros mismos nos relacionamos con nuestro entorno. Para empezar, porque en un solo objeto hay 1000 historias, muchas de ellas dolorosas, sí, pero otras tantas creativas y positivas. Yo puedo hablar de cómo los bronces de Benín fueron saqueados por Gran Bretaña, pero también podría hablar de cómo pertenecían a una sociedad en la que había un gobernante que explotaba a su población e incluso la vendía como esclavos. La primera historia, por ejemplo, ha sido utilizada para pedir su reclamación, mientras que la segunda ha sido utilizada por defensores del Museo Universal para no devolverla, porque según su teoría, en Nigeria no serían capaces de reconocer que Benín era un reino esclavista. Pero también los bronces de Benín me pueden hablar de la metalurgia en África y de cómo surgió con una tradición completamente distinta a la tradición en el resto del mundo, sin ningún tipo de relación con la metalurgia europea. O cómo estos bronces, cuando se trajeron a Europa, sirvieron para influir en movimientos artísticos como el modernismo y el cubismo, e influyeron mucho en artistas como Pablo Picasso. Pero esta riqueza solo es posible si se integran más voces y voces más diversas a la interpretación de estos objetos. Es decir, si se abren los museos a todo el mundo, no solo como turistas y visitantes, sino también en los organismos de gobierno o en los puestos de responsabilidad. Y si se tienden puentes a que realmente algunos objetos vuelvan y haya una colaboración activa entre museos de distintas partes del mundo, no solo de Occidente. O quién sabe, incluso llevando parte de estos artefactos universales a museos en Sudamérica, en la India o en África. Porque mucho discurso sobre que el patrimonio cultural no es de una cultura concreta, sino de toda la humanidad, pero veo mucha máscara tribal polinesia en Londres, pero no veo mucha espada anglosajona en Bolivia. A lo mejor esa es la solución, meter todos los artefactos de todas las colecciones de todos los museos del mundo en una lotería y repartirlos de manera aleatoria. Así nadie acaba contento. A lo mejor los mármoles del Partenón acaban en un museo en Antigua y Barbuda, los bronces de Benín en Kuala Lumpur,
la Mona Lisa en rubielos de mora, pero no os preocupéis, que se haga como se haga el reparto, va a haber fragmentos de ánfora de sobra para repartir entre todos los museos. ¡Hala! El Louvre, el Met, el British o también el Hermitage. Todos quieren cosas con las que poder fardar. ¿Y qué más da si se robaron de forma ilegal? That's right. El museo con la mayor colección atrae más turistas, porque vivimos en un mundo material y te jode Santa Rita, Rita. Sabes que vivimos en un mundo material y te jode Santa Rita, Rita. Santa Rita, Santa Rita, Santa Rita, lo que se roba no se quita.